Hola, ¿qué tal? Soy Andy Stallman. Estoy muy feliz de darte la bienvenida a un nuevo capítulo, a una nueva edición de Totem Live 22. Estas 22 conversaciones con 22 personas brillantes que nos están ayudando a entender mejor el apasionante y desafiante año 2022 que ya está tocando la puerta. Hoy tengo el enorme gusto y el gran placer de tener conmigo a una de las personas que más admiro y que más estimo, un enorme profesional, una grandísima persona, un fenómeno de la vida, el señor Ulises Morales, quien ya se une a nosotros en este Totem Live 22. Muy bienvenido, Ulises. ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Andy. Buenos días y buenas tardes a los que estamos en España y estos lares. Y en Colombia, buenos días. 7:30 de la mañana, ¿eh? Qué madrugadores. Sí, sí, sí. En Colombia arrancan muy temprano a trabajar, o sea que 7 de la Sí, mañana ahí es como las 9:30 de España, más o menos. eso O sea sí. que En muchos países arrancan temprano a trabajar. En España tenemos un horario diferente. así es, así es, así es. Que tampoco está tan malo, ¿eh? Vamos a decir las cosas por su Es nombre. maravilloso. Ulises, muy Maravilloso. querido, gracias por tu tiempo. Sé que tu agenda echa fuego y más en estas épocas del año. Así que te agradecemos realmente la generosidad de acompañarnos hoy. Como tú sabes, porque te adelanté un poquito, lo que buscamos con este espacio es poder llegar a nuestra comunidad de oyentes, no de ahuyentes, de oyentes y de televidentes que buscan inspiración, información, conocimiento, experiencia, claridad sobre lo que va a ser este 2022. ¿Sí? Ninguno tenemos la bola de cristal, pero todos tenemos bastante experiencia como para más o menos poder mapear qué va a suceder. Me gustaría romper el hielo con esta pregunta. ¿Cómo vislumbrás, vaticinás, esperás que sea el año que está a puntito de comenzar? Pues yo espero que el año que está a punto de nacer, en el 1 de enero, es que sea igual que, vamos, que otros años que han sido fabulosos. Incluso este año, a pesar de la pandemia, pues estamos aquí. Ha habido evidentemente, muchos fallecidos con la pandemia, el año también 20, pero al fin y al cabo sigue funcionando. Estamos, de hecho, tú y yo aquí hablando y la gente sigue funcionando. Lo que sí observo es un ambiente de pesimismo bestial. O sea, pero yo creo generado por los que están no decir la clase política, pero los que están más o menos dirigiendo. Oigo la radio, oigo la televisión, oigo incluso al médico que me atiende. Ayer me atendió un médico, un cardiólogo, y me decía, el año 22, joder, ¿cómo estaremos en el año 22? ¿Sabes? Como muy preocupado, pero no por el tema de pandemia, no el tema de salud, más bien por el tema de la inflación y de los intereses, fíjate. No estaba, o sea, básicamente no le preocupaba el tema salud. Yo creo que el año 22 va a ser un año, pues como este año. ¿Qué cambio hay? A ver, pasar del 31 de diciembre al 1 de enero, ¿qué significa? ¿Pasamos una puerta, una ventana, una dimensión? Es que a veces nos hacemos un poquito, vamos muy no sé, de filósofos y de cosas. Va a ser igual que ahora, va a ser idénticamente igual que ahora. Lo que tenemos que hacer entre todos, que las cosas funcionen bien. Es lo que tenemos que hacer. Hombre, si tenemos una actitud pesimista, pues evidentemente ni año 22, ni 23, ni 24. O sea, es que ¿qué vas a hacer mañana? Pues no lo sabemos. ¿Sabes? Mañana estoy muerto. ¿Sabes? Lo que tenemos que hacer es tener una mentalidad pues optimista ante la vida, realista también, pero que la vida tampoco se acaba porque hay una pandemia. Tenemos que aprender a convivir con la pandemia. Parece que la pandemia es, no sé, no sé, parece que nos guía la agenda, y la agenda no nos guía, la pandemia no nos guía la agenda. O sea, el año 22 va a ser bueno. Es curioso porque estaba escuchando esta mañana en la radio un virólogo que decía que Omicron, que parecía que era el fin del mundo, parece que al final del día va a ser una buena noticia, porque es mucho más contagiable, pero la carga vírica que tiene es tanto menor que las otras variantes que verdaderamente pueden ayudar a que podamos alcanzar esa inmunidad de rebaño sin costes de salud, porque prácticamente es como una pequeña gripe, una gripe leve. ¿Por qué crees que a la gente o a determinadas personas o estamentos les interesa este pesimismo o esta mala noticia? Si al final del día la economía es un estado de ánimo, cuanto más optimistas estemos, más consumimos, más salimos, más gastamos.
¿Qué ganamos con este estado de miedo, con este estado de intranquilidad, de incertidumbre que, como apuntás, hay algunos estamentos que les interesa, no sé, instalar o consolidar en la sociedad, ¿no? Pues Andy, no sé lo que se gana, porque eso tendríamos que preguntárselo a los que están instalando y lo que están predicando y lo que están fomentando el miedo, ¿sabes? Porque evidentemente no se gana nada, se gana posiblemente que la población, la población no solo de España, del mundo mundial, pues esté más temerosa de hacer cosas. Y el otro día me desayunaba con un empresario joven y además muy optimista. Y me decía, pues, ¿sabes qué voy a hacer en 2 años? No voy a hacer ningún movimiento, ni voy a invertir, no voy a hacer nada. En 2 años, a ver qué pasa. No sé, es que me sorprendió, es como a ver qué pasa, a ver, no sé, un desfile, a ver qué pasa después del desfile o de la cabalgata. O sea, es que no lo sé. ¿Qué va a pasar? Pues, coño, va a pasar si todos pensamos como tú, pues el mundo se paraliza, coño. Si digo, pues no voy a consumir esto o no voy a ir a tal sitio porque tengo miedo de la pandemia o la economía o lo que, pues no se mueven las cosas. Entonces, yo creo que ¿qué hay detrás de estos estamentos o estas personas que fomentan el miedo a través del virus? Pues no lo sé, no lo sé. Lo que pasa, nada bueno hay, por supuesto, porque es como, perdón la expresión, acojonar a la población y someter al miedo. Eso es lo que se están fomentando, es el miedo. Ulises, una de las cosas que me encanta de lo que haces es tu capacidad no solamente de conectar personas, sino de conectar talentos y de buscar ámbitos que fomentan la colaboración desde diferentes perspectivas, diferentes experiencias, diferentes oficios, si se quiere. Ha salido mucho en las conversaciones de Totem Live que uno de los grandes o de las grandes asignaturas pendientes es la colaboración mucho más estrecha, ¿no? Contanos cómo haces vos para dejar de lado el egoísmo, el individualismo, la envidia, para crear valor a partir de comunidades comprometidas que crean valor no solamente sumando, sino multiplicando a partir de esa contribución de cada uno. Pues mira, como no hago nada absolutamente para el egoísmo, porque no ha nacido en mí nunca el egoísmo, ni otra, vamos, no hago absolutamente nada. Es como decir, ¿qué hago para estar bien ahora? Pues no hago ni deporte, pues no hago nada. Yo creo que lo que tenemos que ser es natural y yo creo que lo que tenemos que ser inteligentes para saber que sumando llegamos a buen puerto. O sea, las personas, me da igual, entidades, que piensen que en solitario pueden llegar al puerto, es un error. Pero eso es de antiguo, tío. O sea, no estoy inventando nada, joder, es natural. O sea, es como ves cómo se trasladan los animales, se trasladan en manada, muchos animales. Son pocos los que se trasladan solitarios, son en manadas, hasta los leones. Entonces, no hago nada, simplemente yo creo que lo que se hace es al contrario, se hace para ser egoísmo. Yo creo que el ser humano nace no siendo egoísta, mi opinión, ¿eh? O sea, nace siendo una persona sin miedo, generosa. Para mí nace así el ser humano. Después ya cuando nace, si se mete en este mundo, entonces se le educa para ser egoísta, para ser competitivo. Que la competitividad está bien, pero coño, la competitividad se está asociando a que voy a joder a este porque quiero estar yo aquí. Si todo sumas, todo sumas. Y me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo me decía, yo empecé primero en la abogacía, después ya pasé a las funciones jurisdiccionales. Me decían, no, en este edificio hay muchos abogados. Y me da igual que haya muchos abogados. Yo soy yo. El otro abogado es él. O sea, es que me da igual, absolutamente. Y la gente piensa así. No, aquí hay muchos abogados, aquí muchos esto. Nos educan en eso, en el miedo, en el egoísmo, pero incluso familiarmente. Y yo creo que ese es el gran error. Yo creo que la base es la educación. Si a partir de la educación educamos a los nuestros, a los jóvenes, a los niños, en los colegios, en la generosidad, en el ayudar, en sumar, que sumando llegas al sitio. Yo creo que es mucho mejor. Lo que pasa es que estamos educando en el individualismo y ahora con la pandemia nos aíslan, nos confinan. Estuvimos 3 meses, 90 días, me parece, 90 días confinados. No podíamos ver en la fiesta, te limitan la fiesta, no puedes ver a tus mayores. Coño, tío, están haciendo todo para dividir y vencerá. Entonces, yo creo que tenemos que ser valientes y, coño, asumir que vivimos con una pandemia y convivir con la pandemia. Y hacerlo con responsabilidad, por supuesto. De acuerdo. Y eso que en España
fueron 90 días, en Argentina creo que fue más de un año, en Australia fue más que en Argentina, es una cosa increíble, ¿no? Es increíble. Hay muchas teorías de la conspiración, ¿no? En el sentido del origen del virus, pero también hay una cosa que no sé si es tan conspiranoica, que es esta realidad cada vez más compleja del control, ¿no? De querer controlarnos, de querer saber lo que hacemos, dónde estamos, qué gastamos, qué pensamos, qué votamos, qué decimos. ¿Te preocupa desde tu formación jurídica este avance sobre el control de las libertades individuales en democracias bastante maduras o avanzadas como la nuestra, ¿no? Ya. Mira, el control es una cuestión, evidentemente estamos controlados, es un dato objetivo, estamos controlados con el teléfono, estamos controlados con los Alexia, con los Google, etcétera, y estamos controlados con los cookies, estamos controlados con todo. Pero yo creo que preocupar jurídicamente, por supuesto, pero es un tema regulatorio que no puede hacer nada. Si, oye, se decide así, se regula así, pues hay que fastidiarse. Pero preocupación personal, yo diría a todos los que nos están escuchando y a la gente que no nos escucha, y se lo diría, que no hay que preocuparse por el control. Es sentirte o no controlado, depende, estarás controlado, pero yo no me siento controlado, es decir, paso que me controlen directamente, te digo, porque sigo haciendo mi vida y, hombre, sigo diciendo lo que tengo que decir, no me corto un pelo y es que no me preocupa ese control. Hay gente que le preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque se le educa, repito, en el miedo. Y el miedo va, evidentemente, el control, no hagamos esto porque a ver si va a pasar esto, no puedes hacer esto, ¿qué me dices? El otro día hablaba yo con una médica, una persona pues muy formada, cirujana, y me decía, yo soy muy cumplidora de las normas. Bueno, yo también soy cumplidora de las normas, pero coño, pero como poco menos que, pues hay normas que a veces hay que cumplirlas, porque no son normas aprobadas, evidentemente, pero no son normas, evidentemente, que reflejen la realidad o que estén acorde con la sociedad, o por lo menos discutirlas. Entonces, tampoco tenemos que ser tan, es que a mí esa mentalidad, cuando se habla de inmunidad de rebaño, parece lo que es la inmunidad de rebaño, es el miedo del rebaño, es como quieren hacernos todos que pensemos iguales o que no pensemos directamente, mira, que no pensemos. Entonces, yo creo que hay que luchar contra eso. O sea, yo creo que si uno individualmente, mira, el tema de la libertad, el tema del control es un tema mental, tío. Hay gente que está entre cuatro paredes, mira, Mandela estuvo preso muchísimos años, 27 años, y el tío se sentía libre en el sentido de pensamiento y controlado, pues, pero después, por eso es cuestión de uno mismo, es cuestión de uno mismo. ¿Que te quieres sentir controlado? Siéntete controlado. Yo tenía una parienta que se sentía espiada por los cables de la luz. Pues ya está, y la tía estaba acojonada y se vestía y no se desnudaba sino a oscura porque si ni la luz la estaban viendo. Y estamos hablando de los años 70, tío, que no había este control. Si ya vivir este control, se muere del golpe. Para que tú veas, sí, es cuestión mental todo, tío. Oye, Ulises, has mencionado varias veces la palabra educación, educar, desde tu mirada profesional, pero también desde tu mirada como padre. ¿Qué asignaturas pendientes tenemos en el ámbito de la educación que podríamos empezar a poner sobre la mesa, a ver si suena la flauta y se empieza a tener en consideración, ¿no? Esta educación de formar loros que repitan de memoria para aprobar materias y cumplir con los programas sin tener pensamiento crítico, sin formar, buscando las capacidades de cada uno, sin estimular el no miedo, la libertad, etcétera. Pues lo que falta en la formación educativa de pequeñito, guardería, es formarlos en el no miedo, en la prudencia, que es diferente, la responsabilidad, que es diferente, prudencia, pero no miedo, coño. Se educa en el miedo. No toques eso porque, no hagas esto porque tal, no, en el miedo. Educar en los derechos, ya que estamos en un mundo regulado, y gracias al derecho pues convivimos pacíficamente, pues educar en el derecho. Mucha gente no sabe sus derechos. Yo sería una asignatura, o varias, en la primaria, el tema de saber cuáles son las obligaciones y los derechos. Derechos y obligaciones, porque tampoco se conocen las obligaciones básicas. También el tema de salud. El tema de salud. Es importante educar en la salud. Hay tantas materias que debían tocarse
vamos, en colegios, en guarderías, coño, si me apuras, educar de esa manera. No, la matemática está muy bien, el lenguaje, por supuesto, pero lo básico sería el derecho, valores, ética, moral, filosofía, si quieres, filosofar, si quieres, para que enseñar a pensar. Quitan filosofía o le dan menos importancia. La filosofía no es otra cosa que te enseña a pensar, te enseña pues a ver, a ser crítico y el respeto. Yo creo que hace falta muchas cosas pero evidentemente para que los que vienen detrás, coño, sea una sociedad mucho más libre de lo que somos nosotros. Aunque, repito, yo me considero libre. Qué bueno, qué bueno. Sobre el tema de derechos y obligaciones, Ulises, en los últimos tiempos se escucha mucho el tema de la lucha por los derechos, lo cual está muy bien. ¿El qué, Andy, qué ha dicho? Se escucha mucho sobre la lucha sobre los derechos, ¿no? Sí. El poner en valor los derechos que cada ciudadano tiene, ciudadana, etcétera, etcétera, cada colectivo. Pero casi no se escucha sobre las obligaciones. Y vos hablabas, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estudié educación cívica en la secundaria, a vos te enseñaban derechos y obligaciones, no derechos u obligaciones. Y es como que estamos cada vez más por la labor de reclamar, pero no de contribuir. Y si no contribuimos, pues no va a haber reclamo posible, porque no va a haber de dónde sacar tampoco, ¿no? Correcto, Andy. Por eso te decía que educación en la primaria, vamos, en la educación básica, derechos y obligaciones, obligaciones y derechos, para que cada uno sepa cuál es su obligación. Si queremos una sociedad ordenada, pacífica, civilizada, preparada, tenemos que saber cuáles son nuestras obligaciones. Y no es malo tener obligaciones, es bueno tener obligaciones. O sea, es bueno tener responsabilidades. Mira, yo tengo una responsabilidad contigo, estoy aquí ahora, porque me apetece, estoy disfrutando como un enano. Pero, joder, me comprometí contigo, tú conmigo, y estamos aquí. O sea, cada mañana nos comprometemos con las personas que están, pues dependen de nosotros. O sea, yo creo que no es malo la responsabilidad. O sea, equilibradamente no es malo. La gente se agobia con responsabilidad. Si lo vemos ahora, o sea, lo vemos que todavía están jóvenes de 30 años viviendo con los padres porque la agobia. Hasta si me apuras, tirar la basura. ¿Por qué tengo que tirar la basura o por qué tengo que sacar al perro? Coño, tío, porque es un animal y porque la basura pues, se acumula en casa. O sea, es sentido común todo, que estamos perdiéndolo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Genial. Ulises, quiero dar un salto a una de las tecnologías de las cuales casi todo el mundo está hablando, pero quizás no todos entendemos bien de qué va el tema. Y uno de los sectores que más está abrazando esta tecnología es el mundo del arte y estos famosos NFTs. No sé si te resultan familiares, ¿qué opinas al respecto? ¿Esto es una burbuja? ¿Esta digitalización es el comienzo de una gran revolución? La digitalización está muy bien. El tema, mira, el otro día leí una entrevista de Elon Musk, el CEO de Tesla, y decía una cosa que, bueno, que yo puedo o no coincidir, en este caso no coincido. Decía, el empleo del futuro, hablando sobre el tema de tecnología, inteligencia artificial en este caso era, dice, va a ser todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Es el empleo del futuro, como que todo el mundo teníamos que ir a eso, a la inteligencia artificial. Lo que tengo claro es una cosa, está claro que la tecnología es importante. De hecho, mira, estamos en una entrevista, estamos en un interview, estamos en una conversación, joder, pues la tecnología, no estamos ni tú estás aquí ni yo estoy allí, y estamos los dos en el mismo sitio. Y está la gente de Colombia o de cualquier otro país, o de Móstoles, o me da igual, o de Las Palmas, escuchándonos, me da igual. Es bueno, pero siempre al servicio de la humanidad. Siempre al servicio de la humanidad. No olvidemos que el valor más importante que tiene este planeta es la humanidad. Mira, el mejor empleo que va a haber de verdad en futuro es ser humano. Es ser humano. Aparte del ser humano, es ser humano. Ahora estamos, de verdad, pues todo digitalizado, todo con app. Hasta vas al banco. El otro día hay un chiste, una cola de señores mayores, pues con la app, cómo funciona la app para sacar dinero o no sacar o hacer una transferencia, lo que sea.
Eso es un error, para mí es un error. Tenemos que tener el equilibrio, o sea, no la igualdad, equilibrio entre la tecnología, utilizarla bien, en la medicina, en todo, para bien, pero también no perder la parte humana, ¿sabes? La digitalización está bien, todo el tema de inteligencia artificial está bien, pero no por eso tenemos que eliminar al ser humano. Cada vez, porque primero son puestos de trabajo, no es lo mismo tratar con una máquina que tratar con un ser humano, no es lo mismo. Entonces, ¿qué seremos? ¿Un rebaño de borregos sometidos, no sé, ¿sabes? No me imagino eso, sería una película de ciencia ficción, ¿sabes? No me imagino eso. De todas formas no va a llegar. Yo creo que hay más poder en el ser humano y en lo que es el amor que cualquier inteligencia artificial y cualquier tecnología. ¿Que lo vamos a utilizar? Por supuesto, lo estamos utilizando. Pero siempre hablamos del año 2000, ¿tú te acuerdas del año 2000 que decía todo el mundo, no, va a llegar al 2000 y tal? Estamos en el 2022, tío, ya, a la vuelta de la esquina. Es que siempre nos hacemos unas pajas mentales terribles, ¿sabes? Estamos con muchas pajas. ¿Sabes? Seamos, yo creo que lo que debemos hacer, el ser humano es muy fantasioso en muchas cosas. Pongamos los pies en la tierra, coño, y seamos normales y sigamos con lo que siempre ha funcionado, que es, pues esa, la convivencia normal de siglos y siglos, el comercio, y la economía, y la educación, y mejoremos, coño. Mejoremos, avancemos, pero no estemos con tanta, no sé, tanta paja mental, incluso tanta historia. Bueno. Pero por un lado, coincido 100% en que es tiempo de avanzar, de progresar, de evolucionar, pero cuando escuchás muchos de los debates políticos actuales, en vez de hablar del futuro, están todo el tiempo con el espejo retrovisor mirando al pasado, reivindicando cuestiones que obviamente no tienen nada que ver con la realidad que nos toca vivir, ni con las oportunidades que nos toca abrazar, ni con las verdaderas amenazas a las que nos tenemos que enfrentar. A mí me tiene muy preocupado el ideologizar una realidad con espejo retrovisor en vez de poner luces altas para construir y crear futuro. Entiendo que lo primero es mucho más cómodo porque no tenés ningún riesgo y es mucho más fácil hablar de ideología que poner sobre la mesa ideas, propuestas, nuevas fórmulas, alianzas público-privadas, etcétera, etcétera. Desde tu mirada aguda y crítica, ¿qué recomendarías que se cambie en esta dinámica de debate que verdaderamente tiene poco de productivo ahora mismo, ¿no? Es más ideológico que de creación de valor. Sí, tú dices que hay debates ideológicos. Yo no creo que haya, sinceramente, hoy en día esa ideología que conocemos y los que hemos estudiado un poquito política. No hay ideología. Ideología en tal no hay, no existe. Los debates que hay es un debate sectario. O sea, no existe ideología. ¿Qué buscan? Pues en vez de avanzar al futuro, pues mirando para atrás, precisamente porque tampoco hay capacidades. Es que estás hablando de personas que no tienen las capacidades. ¿Sabes? Hay mucha gente que no están ocupando cargos importantes y cargos que están públicos, que no tienen capacidades. Entonces, lo disfrazan con ideología. ¿Qué ideología hay? Dime qué diferencia hay. Si todo, yo creo que cualquier partido que está hoy en día aquí en el panorama político español, quiere lo mismo. Creo que todos quieren bienestar, que las cosas funcionen, que haya una economía, un estado de bienestar, que eso fue implementado y vamos, en la época del 82. ¿Qué ideología? ¿Qué diferencia entre, no sé, un partido X y otro partido? Yo no la veo, la ideología, honestamente te lo digo. Simplemente la forma de gestionar. Quizás hablemos de eso. Forma de gestionar es diferente y demás. Pero ideología que hay. O sea, que no presuman de ideología, o sea, porque no existe. O sea, forma de gestionar. Yo creo que se tiene que hacer, mira, hay dos momentos hablando del pasado, hay dos momentos en la vida que no se puede hacer nada. Ayer y mañana. Solo se puede hacer hoy. Y sinceramente, hablar del pasado, de cuestiones pasadas para dividir incluso a la población, hablamos de España, de cosas que han ocurrido en el pasado, coño, miremos al presente y al futuro y dejemos eso enterrado en muchas cosas y trabajemos porque nuestros hijos tengan España en este caso, una sociedad mejor, me digo el mundial, mejor, porque tengan nuestros nietos una sociedad mejor y no estemos, porque cada vez, yo no decir que vamos a peor ni a mejor, ni mucho menos,
vamos avanzando, Andy. Lo que estamos yendo es caminando y punto. A veces te encuentras con una flor más bonita, otra vez con un matorral, otra vez con un árbol que te da sombra, otro que tienes el... Pero vamos caminando bien. O sea, lo que hay que hacer es, evidentemente, elegir bien, eso sí diría yo, elegir bien. Por eso hay que ser crítico y pensar, elegir bien a quién nos quiere, quién nos va a representar, pero a todos los niveles, ¿eh? Elegir bien o intentar elegir bien. Es lo único que recomendaría. Elijamos bien, coño. Fenomenal, fenomenal, excelente. Ulises, en este mundo conectado de oportunidades, ¿dónde ves vos, dónde ves tú ámbitos de oportunidad, sectores de oportunidad, ámbitos de oportunidad en los meses venideros? ¿Dónde crees vos que va a haber más movimiento, más innovación, más oportunidades? ¿Y en qué lugares del planeta? ¿Es Asia, es Latinoamérica, es Europa, es África? ¿Por dónde crees vos que van un poco los tiros el año que viene? Oportunidades te refieres a oportunidades, porque las oportunidades hay que matizar, Andy, tú lo sabes porque eres creador junto conmigo de un mundo conectado a oportunidades, la consultora. Eres creador, eres co-creador y demás. Depende de lo que qué oportunidad estás hablando, porque primero, y siempre lo hemos hablado, la primera oportunidad es estar aquí, vivos ahora. Para mí es la primera oportunidad. Y estar respirando y no tener dificultades y estar viéndote ahora. Hay muchos que no nos ven porque no pueden vernos o escucharnos por motivos físicos. Esa es la primera oportunidad. Ahora, si te refieres a oportunidades de negocio, oportunidades de, no sé, de negocio, me imagino. Por De ejemplo, negocio. sí. Pues si la oportunidad de negocio, pues hay oportunidad de negocio. Yo te diría que en Asia hay más que en Europa puede haber una oportunidad de negocio, porque siempre vemos Asia. Mira, ahora con el tema de China, ¿sabes qué está? Con el tema, pues, el tema de los transportes, el tema que está tardando muchísimo en la materia prima, ahora hay un problema importante en cuanto a materia prima, está todo desabastecido. Hay una cosa que no habíamos vivido en el pasado, la verdad se ha dicho, ¿sabes? En el pleno siglo XXI, decir, oye, pues no me llega esto, tenemos poca cosa, existencia, etcétera, etcétera. Y ahora se está viendo los ojos también a Turquía. A Turquía. De hecho nuestro colega Nisi en ese momento puso encima de la mesa que le llegaban muchas peticiones evidentemente para empresarios de Estados Unidos, de otros países, porque con China había una relación pues como la que hay, y una relación no buena o una relación bueno, no es buena, pues con Turquía, más cerca de Europa, por supuesto, más en carretera podemos ir. Entonces, es una cuestión, todo esto de oportunidades, es una cuestión simplemente no sé, es que yo como que considero que todos, es una cuestión de ganas, tío, cuando vemos geopolítica, Estados Unidos no se lleva con China, China con Rusia, es una cuestión que si yo creo que tuviéramos buenos dirigentes dialogantes, que escucharan las necesidades de los demás también, porque muchas veces queremos imponer y no escuchar las necesidades, y deberíamos escuchar las necesidades, no imponer. Oportunidades hay muchas, Andy, muchísimas, tecnológicas, humanas, educativas, salud, muchas oportunidades. Pero para ser una economía verdaderamente equilibrada, ya no se acabaron los pelotazos, Andy. Yo creo que estos pelotazos de voy a hacer esto y ya, ¡bum!, un pelotazo. No, se trata de una economía circular, equilibrada. ¿Sabes qué es? Es, joder, sensible con el planeta, joder, porque vivimos en el continente, tío, vivimos aquí, tío, no vivimos en otro sitio, y sensible con el contenido del planeta, que son los seres humanos. Yo creo que tenemos que si eso lo trabajamos bien, es lo que tenemos que realmente ir por ese camino. La mayor oportunidad es saber cómo equilibrar todo, equilibrarlo y funcionar, y que todos tengamos pues las neveras llenas, tengamos un bienestar, una casa, tengamos, de verdad que se puede perfectamente. Perfectamente. Mira, la tasa de paro en España, 14%, 14 y pico por ciento. De los jóvenes menores de 25 años está un 30%. En la segunda, Grecia, un 12%. Estados Unidos, con 330 millones de habitantes, está en un 6%, un 3%, 3,4%. Tío,
oportunidades, en muchos sitios hay oportunidades, por supuesto, para los jóvenes. Yo le diría a todos los jóvenes, prepárense bien, eso sí, mucho idioma para poder comunicar, mucha actitud con C mayúscula, Andy. La P está muy bien, estamos como fomentando mucho la P mayúscula y está bien, pero puedes tener 500 máster, 4.000 idiomas, pero si después no tienes unos principios, una actitud con C de no miedo, valentía, empatía, generosidad, amor, no haces nada, tío. Eso es lo que tenemos que fomentar, realmente personas, buenas personas, que vean, evidentemente, que tengan una visión amplia de la vida. No tan, son a veces con pensamientos miserables, lo que se está como produciendo ahora. Pensamientos miserables, muy sectarios. Tenemos que abrir la mente, no solo sentirte, sino abrir la mente y hay oportunidades de todo. Si no se trata de oportunidad de venir a iPhone, no, hay oportunidades en lo que quieras hacer, en Asia, en África, hay oportunidades. Espectacular, espectacular. Y me gusta esa actitud, Ulises. Una de las cosas que me deja mucho ruido en la cabeza es el número del paro juvenil, ¿no? Y también cuando escuchás o lees en Twitter que hay muchas personas que dicen, ¿para qué voy a trabajar si sin trabajar gano casi lo mismo, ¿no? Entonces, al final, queremos tapar un agujero con una tirita, ¿no? Pero el agujero es del tamaño de un meteorito gigante. También preguntás a algunos empresarios por qué no contratan jóvenes y no hay ningún incentivo, ninguna ayuda, ninguna nada, ¿no? Este sistema es quizá un poco perverso en ese sentido porque necesitamos darle no solamente oportunidades a los jóvenes, sino que empiecen a curtirse, que empiezan a tener su experiencia. Porque además no lo formamos en emprendimiento, lo formamos en otro tipo de cabeza. ¿Alguna idea por ahí sobre cómo podemos pelear contra este altísimo índice de paro juvenil? Creo que es el número 1 de la Unión Europea, si no me equivoco también. Y si no tenemos a los jóvenes trabajando, el futuro se presenta complicado también, ¿no? Correcto. A mí me preocupa mucho lo del paro juvenil, que estamos hablando de 25 para abajo, juvenil. Son jóvenes. Sí, claro. Jóvenes, porque... Pero todos los 25 ya estabas trabajando, ¿o no? Oye, yo estaba trabajando a los 18 ya, estaba trabajando y estudiando. Realmente a los 16, pero bueno, hacía mis trapicheos y tal pero a los 18 estaba trabajando y estudiando. Por eso te digo, 25 jóvenes, ¿no? Y el joven de 30 años, el joven de 40, tío. Lo que se está consiguiendo con esto son estómagos agradecidos. Lo que hablamos antes del sistema, los que nos quieren, los que están en los puestos, pues que dirigen en los países, las regiones, las comunidades, lo que sea. Entonces, ¿qué quieren? Estómagos agradecidos que no piensen, que tengan su paga y que tú, evidentemente, me vas a votar para yo estar aquí. Entonces, lo que tenemos que fomentar y rebelarnos intelectualmente, no evidentemente con sangre, pero sí rebelarnos ante estas cosas. O sea, el joven tiene evidentemente derecho a trabajar, a tener evidentemente su bienestar, su casa, su independencia, pero también es una cuestión de mentalidad, Andy. El joven también muchas veces es que no tiene ganas, ¿sabes? Pero no es porque se sienta sino realmente le estamos educando al joven para que sea un cómodo. Me quedo en casa si vivo cojonudamente con mis padres aquí en casa y lo que es algo de fiesta. Y lo que preocupa es la fiesta. Mira, mi hijo Flavio, y pongo a mi hijo, y lo conoces perfectamente, venía ahora, va a ser el Erasmus. Y me sorprendió, y es un tío en tercero de Derecho, buenas notas. Se fue a Cracovia ahora, a Polonia, a pasar unos días con una amiga de Erasmus, pero el Erasmus lo va a hacer la próxima semana. Y cuando llegó Andy, perdón la expresión, cara de lorito, me dice, no sé si voy a Cracovia de Erasmus, porque ya me conozco todos los sitios de fiesta. Esto es real, tío. Me conozco todos los sitios de fiesta y yo lo miré y yo, tú eres gilipollas. ¿Sabes? Pero estamos locos. ¿Sabes? Vas a Cracovia porque hay una universidad de las mejores de económica, iría a Erasmus, como más de derecho, no iría con derecho, iría con económica, bueno, con ADE. De las mejores de Europa. Pero estamos locos.
Pues eso, y yo lo educo bien, intento educarlo bien. Entonces, pero dice, pero estamos locos, tío. Mi hijo, ¿eh? No pongo otro ejemplo. O sea, yo flipo, tío. Entonces, lo que tenemos que educar a los niños, a los chicos, es que, oye, tío, joder, seamos valientes, tienes que, tanta protección también no es buena, ¿eh? Tanta protección no es buena, y que tengan criterio a la hora de tomar una decisión como un Erasmus, pero no por festeo ni por fiesta, sino, oye, ¿y tiene la mejor universidad económica? Pues voy a ir y demás. Pero eso me lo dijo así, me quedé flip. Pensé que me estaba tomando el pelo o me estaba vacilando, tío. Era en serio, ¿eh? Era en serio. De acuerdo. Por eso creo que a los jóvenes sí que tenemos, por eso educación, Andy. Educación desde que saben hablar casi. Educación, educarlos. Y no en el miedo, en la responsabilidad y en la prudencia. ¿Sabes? Educamos mal, educamos mal. Está claro, Ulises, buenísimo. Buenísima respuesta. Oye, yo te conozco hace casi, no sé, unos 15 años o así, y en 15 años ¿Más? te he visto, o más aún, te he visto reinventarte un montón de veces. Eres muy joven, pero también tienes tus años, y hoy por hoy nos encontramos, evidentemente, ante un mundo en permanente proceso de transformación, paradigmas cambiantes, ya no cada 10 años, sino cada 10 meses. Trabajos que dejan de tener un sentido hoy, nuevos trabajos que empiezan a tener un sentido mañana. Me gustaría si podés hablarle a toda la audiencia que nos está viendo ahora en vivo o ahora en diferido sobre cómo lidias permanentemente con el cambio sin perder el optimismo, sin perder la ilusión, sin perder las ganas y sin sentir que dejar algo por empezar otra cosa no es perder, sino ganar. Hay mucha gente que ahora está siendo invitada a dejar su empresa, ya sea porque tiene una edad o porque el más joven es más barato, nada más que eso, o gente que quiere emprender y no se anima, o que quiere cambiar y tiene miedo. Me gustaría quizás si podés iluminarlos o alumbrarlos con tu propia experiencia en primera mano, que creo que es la más valiosa. Yo le diría a todos lo que hemos hablado durante esta conversación. Miedo. Nos educan en el miedo. Entonces, todas esas personas que se ven un cambio en su vida o lo van a ver por lo que sea, pues ven los cambios con miedo. Los cambios hay que verlos con naturalidad, no con miedo. Naturalidad. Porque vemos el cambio incluso en nuestro propio cuerpo físico. Cuando vamos creciendo, somos de una manera, papá. Yo tengo el pelo blanco, antes lo tenía rubio, y no nos asustamos. Algunos se asustan, pero otros no. Entonces, tenemos que ver los cambios, incluso ya no solo los físicos nuestros mirándonos al espejo, sino los cambios que la vida en trabajo, incluso que te puedas divorciar, incluso que cambies de país, sin ningún tipo de miedo. Lo contrario, con una ilusión, porque los cambios son buenos. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que el ser humano vamos siempre a la zona de confort, qué cómodo estoy, por el miedo siempre. Y no es un miedo a lo desconocido. Los cambios no es nada desconocido. El cambio es un cambio. Repito, que no pasamos, coño, con las películas estas que pasas una puerta y sales y a ver qué hay aquí. Coño, que tú lo ves. ¿Qué va a pasar en el 22? Pues el 22 estaré yo de puta madre, tú también, y pasaremos del 31 al 1 y te levantarás, los que se levanten, porque por eso es la primera oportunidad de estar vivo, siempre lo he dicho, los que se levanten. A ver, si hacemos estadística, o es la estadística, perdón, hay mucha gente que se queda en la cama, ¿eh? Eso es estadística pura, es un porcentaje importante. Yo lo leí hace poco y flipé, ¿eh? Cómo se quedaba la gente. Por eso, los que pasemos y al día siguiente estemos vivos, será igual que el 31 del 21 que el 1 de enero del 22. Pues yo le diría a esta gente que se someta a cambios, a un despido, que lo afronte con naturalidad, con inteligencia, con serenidad, porque todo es relativo. Siempre lo he dicho, tú ahora tienes un problema determinado, Andy, imagínate, y estás pensando en el problema, pero mañana tienes un problema mayor y te olvidas de ese problema. Es como se suele decir, me duele la cabeza, ay, qué dolor, pero mañana te cortan una mano y la dolor de la cabeza ya no te... Por eso es todo, tenemos que trabajar con la mente. Hablamos de la inteligencia artificial. Coño, fomentemos la inteligencia humana. Joder, inteligencia artificial, cojonudo, la humana.
que a través de esto controlamos todos los estados anímicos. De acuerdo, de acuerdo. Es interesante. Te me está yendo mucho para un costado de la cámara, ¿eh? Me tenés que venir más al medio, por favor. Ahí, no, al revés, ahí, perfecto. No, cuando hablabas recién de la mente y de no levantarse de la cama, me estaba acordando de una de las primeras conversaciones de los Totem Live con Fede Palacios, que nos hablaba de la salud mental y la depresión, y de que el tema de salud mental, depresión, ansiedad, incluso recientemente muy visible el tema del suicidio, ¿no? Con esta actriz tan conocida, que son temas que tampoco están en la agenda, ¿no? Porque preferimos taparlos y hablar de otras historias. La mente indudablemente juega ese rol clave y fundamental, pero tampoco nos ayudan a crear mentes valientes o mentes fuertes o mentes sensibles, pero con fortaleza, no sensibles de vernos abajo, ¿no? Hoy no levantarse de la cama no implica solamente fallecer, sino a veces es no poder, porque me ganó el desánimo, me ganó el miedo, me ganó la depresión. Es un problema muy grave. ¿Qué mirada tenés sobre esto? Que no se habla tanto, pero que es importante visibilizarlo también. Perfecto. Pues ese me parece uno de los temas, para mí, más importante que está encima de la mesa. Uno de los más importantes. La pandemia es importante, el cambio climático es importante, pero ese de salud mental es de los más importantes. Porque lo que están haciendo, lo que se está haciendo con todo esto de pandemia, no pandemia, o cómo dirigir nuestra vida a través de la pandemia o la regulación de no hacer esto, todo afecta a la salud mental. Hay un miedo terrible. Evidentemente, la depresión existe. Y la depresión es que, evidentemente, yo lo que invertiría, si los gobiernos en general, en salud mental. Siempre nos hemos centrado en la salud física. Y la salud mental es lo más importante. Hasta un tío, sinceramente, una persona postrado en una cama con una buena cabeza, puede superar muchas cosas. O sea, una persona atlética, maravillosa, estupenda, con buena planta, con una salud mental mala, termina donde termina. La salud mental es más importante que la física. Y la salud mental es lo que nos hace ser fuerte ante cambios. Ante los problemas, los ves soluciones. No veas problema, ve la solución al problema. Tienes que verlo porque sí o sí lo tienes que resolver. Entonces, el tema de la salud mental es un tema que sí debería haber un debate sobre esa salud mental. Fíjate, esta actriz que has comentado, que ahora se está hablando incluso de la audiencia, está diciendo que se elimine el programa, que se intervenga, bueno, que como que el programa también contribuyó a que, ¡pum!, el machaque. Eso es lo que tenemos que regular. Queremos tanto controlar, queremos regular, nos apetece escribir, pues regulemos sobre eso. Vamos a regular sobre esas cosas, vamos a prohibir esas cosas. Ahí sí que está bien la prohibición. A que no se mofen en televisiones, ¿qué es lo que vende ahora? Me hablas de oportunidades. Ahora la oportunidad es criticar, es insultar, porque es lo que vende, tío. Es lo que vende. Por eso tenemos que ir a la educación, a que eso no tiene que vender, a respetar a tu compañero. Compañero no hablo, sino a tu ser humano, a tu igual. Es que va todo relacionado. Entonces, claro, vamos haciendo salud mental más débil, más débil, más débil, y finalmente, al final te controlan. O sea, hay gente que yo flipo, que ocupa cargos importantes, que son gente aparentemente formada, y cómo se dejan someter. Lo que te comenté, esta cirujano, yo me someto a las normas, pero lo decía con sometimiento de verdad. No es que yo cumplo las normas, pues soy una ciudadana cojonuda y demás. No, me someto a las normas. No te sometas a las normas, cumple las normas. Y si la norma no es buena, no te sometas, tío. Intenta cambiarla. Sí, yo creo que leí el otro día que 1 de cada 7 niños sufre trastornos de salud mental severos. Imagínate, en la clase de un chico de primaria, que puede haber 25 chicos en una clase, hay 3 en la clase que tienen un serio problema de salud mental y no se habla, no se trata, se los ve como chicos raros, se los agobia, seguramente en el recreo hasta se les puede hacer bullying. Creo que es una asignatura pendiente y complicada también. Ulises, entramos en la recta final de este Totem Live con Ulises Morales, un fenómeno que nos está acá hablando claro, sin tapujos y a calzón quitado, como se dice.
Ulises, una de las cosas que me gusta hacer al final de cada conversación es pedirle a nuestro invitado o nuestra invitada un viaje imaginario al 31 de diciembre de este año, y una vez levantada la copa y habiéndonos comido las uvas, compartir 2 o 3 deseos con la humanidad, ¿no? Con todas las personas que ya salen de tu círculo íntimo, familia y seres queridos, un brindis abierto a la humanidad de qué 2 o 3 deseos te gustaría verbalizar ahora para que todos brindemos por ello y también para inspirarnos a partir de esa mirada que tenés sobre, aunque sea un día más, no deja de ser el comienzo de algo, ¿no? Pues yo les deseo que diría a todas las comunidades, sinceramente, que no exista miedo. Deseo que no haya miedo. Deseo que haya más amor, mucho más amor, de verdad. Y deseo que no haya sometimiento ni complejo. Deseo eso a la humanidad. Sobre todo, valentía, no miedo y amor. Buenísimo. Pues vamos a brindar por eso. Chin chin, salud. Y como también es habitual en nuestros Totem Live, ya para cerrar, y antes de agradecerte y despedirte, el último mensaje para la gente es tuyo, Ulises. No te he oído, Andy. El último mensaje es tuyo. Si quedó algo colgado que quieras mencionar, que quieras compartir, el último minuto. Lo único es el tema que has sacado de la salud mental, es preocupante, de verdad. Y salud mental, hay mucha gente que no está diagnosticada de salud mental, pero te digo una cosa, padecen salud mental. ¿Por qué? Porque están débiles mentalmente, por eso la salud. O sea, y muchos jóvenes que no se quieren enfrentar a situaciones porque evidentemente no se ven capaz. Yo le diría a todos estos que sean valientes y que se vean capaz y que por mucho que los que están alrededor quieran hacerle bullying, lo que tú hablabas, y que le quieran menospreciar, que no se dejen menospreciar. Siempre se ha dicho una cosa muy que está, no ofende quien quiere, sino quien puede. Y yo diría que nadie puede ofender. Excelente. Nos quedamos con ese mensaje, con esos deseos y también con esas asignaturas pendientes. Le vamos a dar las gracias a Ulises Morales, acá en la ciudad capital del Reino de España, Madrid. Muchísimas gracias, Ulises, por hablar claro, por tu generosidad, por tu tiempo y por ayudarnos a reflexionar, a pensar y a ver al miedo con otros ojos. 1.000.000 de gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo, un beso. Que estén todos muy bien. Nos vemos en una nueva edición. Nos vemos. ¡Feliz año! Feliz año, feliz Navidad, feliz todo. Feliz Felices año, fiestas. feliz Navidad. Feliz día.